Entonces lo que vamos a hacer es que con los teoremas que ya demostramos, que es el teorema de que la derivada de una constante es igual a 0, de que la derivada de x es igual a 1 y que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, vamos a formar derivadas ya prácticamente de polinomios, es lo que queremos, ¿eh? Entonces hay son tres propiedades que vamos a usar para poder hacer esto, ¿sí? Entonces pongamos número 1. Se llama regla del múltiplo constante. Es realmente un teorema. Lo que dice es que la derivada con respecto a x de una constante por una función de x es igual a la constante por la derivada con respecto a x de la función. ¿Está ahí? Que lo podemos escribir también como c por f' de x. Vamos a demostrar. Para demostrarlo vamos a usar esto como que fuera la función h de x. O sea que h de x, yo estoy diciendo que es igual a c por f de x. Y lo que yo quiero es encontrar la derivada de h. Entonces h' de x, ¿a quién sería igual? Escribimos por definición. ¿Cuál es la definición? Límite de h de x más menos todo eso sobre delta de x es igual a límite cuando delta de x tiende a 0, y ahora h de x más delta de x sería c por f de x más delta de x menos h de x, que es c por f de x, todo eso sobre delta de x. Ahora lo que vamos a hacer es de que aparece c aquí y c aquí también. Podemos factorizar esa c y la podemos sacar completamente del límite. La sacamos del límite y nos quedaría c por el límite de cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x, todo eso sobre delta de x. Entonces nos quedaría que h' de x es igual a el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Eso qué es? Esto es la derivada de f, ¿verdad? Entonces nos quedaría c por f' de x. Y ahí demostramos que la derivada de c por la función es, sacamos c de la derivada y solo derivamos la función. Esa es la regla del múltiplo constante. Número 2, regla de la suma. En este caso nos están diciendo la derivada con respecto a x de f de x más g de x es igual a la derivada con respecto a x de f más la derivada con respecto a x de g. Que lo podemos resumir como f' de x más g' de x. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Ahora vamos a hacer la demostración. Para la demostración vamos a decir que todo esto que está aquí adentro es h de x. O sea, decimos que h de x es igual a f de x más
g de x. Y lo que queremos es la derivada de h. Entonces nos quedaría h' de x, eso es igual al límite de cuando delta de x tiende a 0, de h de x más delta de x menos h de x partido delta de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Quién sería h de x más delta de x? Sería f de x más h de x más delta de x, ¿verdad? Menos, ¿qué manda? Sí, g, gracias. Menos h de x, que sería menos f de x, menos g de x. Todo eso partido delta de x, ¿verdad? Y ahora vamos a separar esto en, voy a juntar el f de x con este menos f de x y lo voy a dividir dentro de delta de x. Me va a quedar límite de cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x más, y ahora voy a juntar este g de x menos g de x y dividido delta de x. Me va a quedar el límite de cuando delta de x tiende a 0 de g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x. Y ahora, esto que está aquí es la derivada de f con respecto a x, y este que está aquí es la derivada de g con respecto de x. Y eso ya nos demuestra que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La de la resta es exactamente igual, sería la derivada con respecto a x de f menos g es igual a f' menos g'. La demostración es igual, solo habría que cambiar este signo que está aquí, cambiamos este signo por menos y este se convierte en más, pero es lo mismo. Son 3. Regla sería el múltiplo constante, multiplicación por el múltiplo constante, la regla de la suma y la regla de la resta. La idea es que ahora nosotros podemos decir que la derivada con respecto a x de una constante por f de x más menos una constante por g de x es igual a alfa por f' de x más menos la constante beta por g' de x, ¿verdad? Eso es lo que hace que la derivada sea un operador lineal. Operador lineal. Ejemplo número 1, dice, calcule la derivada de x a la 10 menos 3x a la 8 más 5x a la 7 más 3x a la 4 más x al cuadrado más 3. ¿Está ahí? Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar todas las reglas varias veces. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar aplicando que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos que escribir la derivada con respecto a x de x a la 10.
Sacamos la resta, nos queda la derivada con respecto a x de salud. Salud. Ahí me comí algo. Se me fue la mano. Menos la derivada con respecto a x de 3x a la 8 más la derivada con respecto a x de 5x a la 7 más la derivada con respecto a x de 3x a la 4 más la derivada con respecto a x de x al cuadrado más la derivada con respecto a x de 3. ¿Y ahora cuál podemos aplicar? La de x a la n. Antes de calcular la derivada, voy a usar la de sacar el múltiplo, este constante, el múltiplo constante nos quedaría menos 3 por la derivada con respecto a x de x a la 8 más 5 por la derivada con respecto a x de x a la 7 más 3 por la derivada con respecto a x de x a la 4 más la derivada con respecto a x de x al cuadrado más la derivada con respecto a x de 3. En ningún momento ahí estamos derivando, solo estamos aplicando las tres reglas que habíamos hecho antes. Todo esto para llevarlo a la forma derivada con respecto a x de x a la n para poder hacer la derivada como n por x a la n menos 1. ¿Ya? Entonces hagámoslo. Esto nos quedaría 10 por x a la 9 menos, este es un 8, ¿verdad? 8 por 3, 24 por x a la 7. 7 por 5, 35 por x a la 6. 4 por 3, 12 por x a la 3. Más 2 por x más 0. Y esta sería la derivada de la función. Ahora, claro, cuando ya tengamos mucho tiempo de estar haciendo derivadas, nosotros sabemos que podemos aplicarla de una vez. ¿Sí? Pero hay que recordar que lo que estamos haciendo es haciéndolo pasito a pasito. Eso ayuda un montón a que no haya dificultades después. Ahorita se siente como que es trabajo de más, pero sirve que en la cabeza uno haga eso. ¿No? Pero dense cuenta que estamos haciendo 10x a la 9 menos 8 por 3 por x a la 7 más 7 por 5 por x a la 6 más 3 por 4, 12 por x a la 3 más 2x más 0. Y ahí tenemos nuestra derivada, usando las tres S. O sea que esas tres propiedades del que demostramos anteriormente nos permiten a nosotros calcular varias derivadas. Ya prácticamente podemos derivar cualquier polinomio. Cualquier polinomio.